esta edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Todo tiene una segunda parte y en esta ocasión esa segunda parte corresponde al papel de las redes sociales y la sociedad civil en la imagen, en la marca de un país, sobre todo también y de alguna manera en su política exterior. Tengo otra vez el placer de contar con la presencia de Israel Seguín, subdirector del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y de José Antonio Brambila, candidato a doctorado de la Universidad de Sheffield en Inglaterra sobre comunicación social y comunicación moderna. La pregunta básicamente ya sabemos que tiene un impacto real, lo vimos en la ocasión anterior, pero ahora, siendo sociedad civil, siendo redes sociales, un concepto tan nuevo pero a la vez tan viejo, ¿cuál sería la mayor diferencia, digamos, entre el efecto de largo plazo que en alguna medida se planteaba, vamos a decir, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, al efecto inmediatista que ahora plantean las redes sociales y la sociedad civil gracias al Internet? Claro, muchas gracias por la invitación. Y sobre este punto en particular, la inmediatez, como tú mencionas, es un aspecto crucial para entender la nueva revolución de telecomunicaciones que tiene que ver con redes sociales, el uso de redes sociales por parte de la sociedad civil, pero también del gobierno. Entonces, la inmediatez es una. Y el otro aspecto, ingrediente importante a considerar es la pluralidad de voces. Hay una cantidad mayor de actores que tienen acceso a estas redes y entonces en la esfera pública internacional encontramos que estas voces se escuchan no solamente más, sino desde diferentes puntos o lugares en el globo, y esto es un cambio drástico a lo que venía desde antes. Ahora, pero ¿se establece algún tipo de interacción? ¿Puede establecerse algún tipo de interacción? O digamos, él o las personas, él o los grupos, él o los países que estén en el centro, digamos, de esta situación, ¿tienen alguna forma de responder? Sí, naturalmente. Hay un intercambio que se hace a través, por ejemplo, de las redes sociales, hablamos de Twitter o Facebook, en donde por una parte están los actores gubernamentales que tienen estrategias para colocar o posicionar mensajes en las redes, y por otra parte tienes una respuesta, como decíamos, muy inmediata de una serie de actores de la sociedad civil que tienen un intercambio continuo, un intercambio que, como sabemos, antes no se daba. Y ese es el punto crucial que abre la puerta a una serie de debates en la diplomacia pública, en la imagen de los países, que antes no teníamos. Es decir, cuando muchos actores, más actores que antes, pueden opinar sobre estos temas y son escuchados, o creemos que son escuchados, tienen un impacto en las élites, por ejemplo. Claro. Ahora, por ejemplo, Israel, por allá del 1994-95, hubo una imagen brutal, que en aquel momento fue brutal, ahorita ya está sobrepasada, cuando de repente la CNN tenía en la mitad de su pantalla una imagen del rancho aquel de los davidianos, famosos del culto davidiano, en llamas, porque en ese momento se había desarrollado un intento de asalto, valga la expresión, por parte de la FBI y de los agentes de tabacos y armas de fuego de los Estados Unidos contra este grupo que acumulaba armas y otras cosas. Y al mismo tiempo, en la otra mitad de la pantalla estaba la sala de prensa de la Casa Blanca y los reporteros demandando que el entonces portavoz de la Casa Blanca, George Stephanopoulos, les aclarase qué es lo que estaba pasando. Stephanopoulos no pudo hacerlo, entre paréntesis, nadie pudo hacerlo sino hasta horas después, pero al mismo tiempo, esta suerte de demanda de información inmediata, de respuesta inmediata, ¿qué problemas atrae en este caso para un gobierno? Yo creo que lo vuelve incluso más complicado para las áreas de comunicación de los gobiernos, porque este podía ser un episodio en los medios tradicionales antes, pero ahora digamos, se ha acelerado la velocidad en la que esa información fluye y obviamente en la que la población demanda una respuesta. Y esto se vuelve un reto para los gobiernos en el sentido de transmitir una comunicación coherente y única que sea entendible y tal. Lo cual también puede llevar su tiempo, porque el gobierno también necesita sistematizar lo que está sucediendo para dar una explicación. Pero yo creo que el tema es que ha habido como una mayor aceleración de esas demandas de la población. Ahora, sin embargo, con la era de Internet, la era de Twitter, la era de Facebook, la era de los correos electrónicos, hemos visto también la multiplicación de
digamos decir, de herramientas que permiten enviar 5.000, 10.000 o 20.000 o 100.000 mensajes literalmente al mismo tiempo desde diversas direcciones. Exacto. Y ahí no estamos creando al mismo tiempo, o no se está creando al mismo tiempo una fórmula de presión equívoca, por decirlo menos, para no decirlo de otra manera. Una de las cosas que algunos analistas han visto en México es que si bien, como decía, el tema de las redes sociales pues prácticamente inicia con el inicio de la humanidad, la era digital ofrece la posibilidad con estos medios de que haya una comunicación bidireccional. Digamos, el papel de las redes sociales es ese, que haya una retroalimentación con el público que te está siguiendo. Y lo que se ha visto hasta ahora en la política mexicana es que se ha hecho un empleo de las redes sociales más como una extensión de sus comunicados de prensa que como esa vía de interacción. De manera que si bien esto, como decía, hay varios canales al mismo tiempo llegando de solicitud de información o de presiones, etcétera, creo que todavía hay una especie de reticencia del sector gubernamental para entablar esa interacción de dos vías e insisto, una vez que lo decidieran hacer, pues también tiene una complejidad muy grande. No, es una situación bien compleja, pero por ejemplo, antes las leyendas tardaban años, para no decir siglos, ahora tardan horas, si acaso, ¿no? Esto es, la leyenda, el mito de Robin Hood tardó siglos en realizarse, la leyenda del oeste, del mito del oeste de Estados Unidos tardó décadas, para no decirlo de otra manera, y ahora, pues, digamos, una leyenda, un mito nuevo, tarda tanto tiempo como tarda en ser retuiteado, literalmente, ¿no? Así es. Eso es ciertamente un desafío, como dice Israel, para la comunicación gubernamental, pero también es un desafío para la credibilidad, ¿no? Naturalmente. Por una parte, para el gobierno es un desafío y desde mi perspectiva hay una curva de aprendizaje en los últimos años en el sector público, al menos en México, en el sentido de que más actores importantes, no solo institucionales, sino también importantes de la parte gubernamental, inciden y se meten más a analizar y entender, porque es un proceso de entendimiento, por una parte. Por otra parte, como mencionaba, el asunto de la credibilidad de las noticias y si algo que era un rumor permanece como rumor en las redes, muchas veces se necesita evidentemente el papel de los medios de comunicación para hacerlo noticia, para hacerlo creíble como noticia, verificar los datos, todas esas cosas que siguen siendo las mismas, pero que con la inmediatez son un factor mucho más complicado de lo que era antes, sobre todo porque una fotografía que es tomada en el otro lado del mundo en minutos, segundos, está de este lado del mundo y puede ser puede marcar una agenda, por ejemplo, importante. Entonces eso, reto para los medios por una parte, pero también para el gobierno, y es una curva de aprendizaje, me parece. Es algo muy reciente, 5, 10, 15 años de redes sociales. Las otras comunicaciones tardaron mucho más en permear y en entenderlas cómo funcionan. Sí, pero sin embargo, hoy por hoy en las redes sociales va literalmente una buena parte de las sociedades, no voy a decir en México, porque en México es todavía relativamente pequeño, pero en Estados Unidos, en el mundo, una buena parte de la sociedad toma su información de las redes sociales y no las verifica con los medios de comunicación tradicionales. Hay un aspecto bien interesante con eso y depende mucho de los países. Revisando estudios recientes, por ejemplo en Inglaterra, es cierto que cada vez mayor gente adquiere su información a través de medios digitales. Sin embargo, ellos la adquieren a través de las marcas establecidas tradicionalmente. Es decir, son los mismos canales tradicionales de noticias, los grandes medios tradicionales, los principales proveedores en Inglaterra e incluso en la parte digital. En Estados Unidos, una historia diferente, porque ahí la penetración de los medios digitales ha sido más intensa, más fuerte. Y la gente que adquiere sus noticias en medios digitales sí lo hace a través de estas marcas digitales y no de las tradicionales. Entonces depende mucho del ecosistema mediático de los países, de cada uno de los países. Israel, yo sé que Comexi ha colaborado en una serie de estudios sobre el tema, centrados en México sobre todo. ¿Es esta situación similar en México? Yo creo que en México hay un problema muy importante que es... Se habla mucho en términos de la agenda digital, de algunas brechas digitales y de acceso al Internet y todo esto.
Pero en términos de información, en términos de ciudadanía y opinión pública, creo que hay dos factores muy importantes que hay que revisar. Uno es la conectividad a Internet y la posibilidad de tener acceso a un teléfono móvil o a la tecnología. Pero la otra es la educación política. De manera que si no hay una especie de educación política o ciudadana en la población, pues es capturada por todos estos mensajes que a veces no necesariamente son fidedignos, pero que suenan bien, o todo el tema de la inmediatez, pero no hay como esta tarea de revisar si esa información es válida, contrastarla con otros factores y puntos de vista y tal. Entonces yo creo que el problema en México tiene que ver mucho con la educación política, ¿no? La capacidad de analizar toda esta saturación de información que ya se está teniendo. Ahora, dos preguntas así, totalmente inconexas entre sí, pero igualmente importantes. Por un lado, ¿cuál es la penetración de las redes sociales en la sociedad civil mexicana? ¿De qué tamaño la sociedad civil mexicana? Es muy interesante porque, por ejemplo, el público de Facebook a nivel mundial, México ocupa el 5º lugar. De acuerdo a un estudio de la Asociación Mexicana de Internet, el 51% hacia este año de la población tenía acceso a Internet, de los cuales hacia el 98% de esos usuarios de Internet tienen al menos una red social. Y también hacía un tablero ahí de cuál es el uso que se le da al Internet. El primero seguía siendo por motivos laborales el manejo del correo electrónico, pero el segundo, y con ritmos muy acelerados, es el uso de redes sociales. De manera que sí se está volviendo un uso, un espacio de interacción muy importante, ¿no? Todavía creo que está pues en pañales y necesita muchos elementos ahí, porque insisto, no es solo la conectividad, sino la capacidad de discernir toda esta información que nos está llegando. ¿Pero eso es para algo más que para avisar dónde está la fiesta de la noche o dónde está ubicado el alcoholímetro, o va algo más? No, hasta ahora, de acuerdo a las estadísticas, creo que va más en ese sentido. De hecho, algún estudio también por ahí decía que en general los mexicanos en redes sociales son flojos para comentar, y hacían una estadística de los 3 tipos de engagement, de involucramiento en Facebook. El 85% prefería solamente dar esta cosa de me gusta, ¿no? Un 15% a veces compartía algunas publicaciones que les parecían de interés, pero solo menos de un 5% de los que tenían alguna participación en Facebook se tomaba la molestia de hacer algún comentario, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía le falta muchísimo a los usuarios de redes sociales en términos de la madurez para aprovechar el potencial enorme que ofrecen estos medios. La otra cara de la moneda, el uso de Twitter. En México estaba viendo hace algunos meses, unas semanas, perdón, algunos datos, y una de las personas con más seguidores en Twitter se llama Belinda y tenía 7,5 millones de seguidores. No creo que haya político en México que tenga mucho más que eso, si es que hay alguno. El presidente creo que andaba en los 3.8, algo así. Entonces, políticamente es de un involucramiento muy pobre, ¿no?, para decirlo de esa manera. Ahora, segunda parte de la pregunta, y esto le va a tocar a usted también. Hace 20 años, 94, 95, surgen los zapatistas en México, y para muchos es la primera revolución Internet, entre comillas, ¿no? El primer movimiento insurgente Internet de la historia. Fue un movimiento insurgente con más impacto por sus cuestiones en las redes sociales que por su fuerza y por su impacto en la sociedad, aunque tuvo un gran impacto considerable en México. Me gustaría que los dos me dieran o pensaran eso un minuto, José, para ver cuál sería el equivalente ahora y cómo puede responderse. A ustedes, por favor, les ruego, estén con nosotros, quédense con nosotros, en 2 minutos más reanudaremos el programa. Gracias por seguir con nosotros en este programa del Foro de Análisis Global de Excelsior. Y la pregunta es, ¿en qué medida vamos a decir, una revolución, un movimiento social con una gran imagen de Internet hace 20 años, los zapatistas, son el ejemplo de una tendencia en el mundo ahora
respecto al impacto internacional o de la sociedad civil internacional en un país? Creo que podríamos reflexionar un poco sobre la primavera árabe que sucedió hace algunos años. Y en Comexi hace tiempo teníamos una reunión con blogueras que habían sido muy activas en todo este movimiento. Y lo que logramos concluir es que, en palabras de ellas, la primavera árabe y los movimientos que habían sucedido en cada uno de estos países no necesariamente tenían que atribuirse al uso de las redes sociales, porque ellas nos decían que en esos países el acceso a estas herramientas es todavía muy limitado. Entonces, si bien habían servido para crear algunos canales iniciales, después había habido otras formas, incluso los medios tradicionales, para aumentar el alcance de las protestas. Sin embargo, creo que el impacto hacia la sociedad internacional fue muy grande. Entonces, incluso fue donde internacionalmente se pensaba que en realidad había sido una revolución de Twitter, la primavera árabe. Entonces, creo que también está esta otra parte en donde, independientemente de la repercusión que estos medios tienen al interior de un país, de acuerdo a muchas circunstancias, sí ha demostrado una capacidad de involucrar a la sociedad o a la opinión pública internacional de una manera muy importante y ejercer un mecanismo de presión hacia ese país, lo cual puede o no ayudar dependiendo también de qué país estemos hablando. Claro. Vamos a eso. Desde mi punto de vista, las condiciones para un movimiento social son más allá, son mucho más amplias que las redes sociales o incluso que la comunicación. Sin embargo, tomando de partida lo que comentabas sobre los zapatistas en 94 hasta ahora, sí podemos ver que ha habido muchos movimientos, no solo que han aprendido a usar más este tipo de redes, sino que a través de eso han tenido un mayor impacto, quizás no todo el impacto importante, como mencionaba Israel en la primavera árabe, sí juegan un papel fundamental. Tenemos los zapatistas que mencionábamos, tenemos movimientos en Estados Unidos, en Seattle, en el 99, en contra del neoliberalismo. Tenemos, después de los atentados en España, el 11 de marzo, todo el movimiento que se hizo durante la campaña electoral. Tenemos posteriormente la primavera árabe, tenemos el Occupy, en España los indignados, en México el 132 y ahora con la crisis que tenemos ahora social y los movimientos sociales en la calle. En todos estos movimientos que mencioné, las redes sociales han jugado un papel fundamental. Y me refiero fundamental por la parte de comunicación. La parte de, si bien es poco decir, a lo mejor nos ponemos de acuerdo y vamos a la plaza, en otro momento era más difícil. Y ya esa comunicación y entender esa narrativa y tener esas demandas fijas y comunicarlas entre los miembros activistas o no de este tipo de movimientos es un factor fundamental que antes no lo estaba, no era tan claro. Ahora, ¿no puede ser esto un factor de amplificación muy por encima de la realidad del movimiento? Naturalmente sí. Y ese es otro aspecto. Y yo creo que la gente que utiliza las redes sociales lo utiliza como tal. Me refiero a que, por ejemplo, si son 1000 personas en la calle, pero hacen mucho ruido en redes sociales y llegan medios de comunicación y lo hacen nota, porque es una nota en sí, y lo presentan como una nota, eso que solamente afectaba en un principio a 1000 y a la gente alrededor que estaba sufriendo de alguna forma la protesta, ahora llega a muchos más. Y sí, yo creo que sí lo amplifica, pero yo creo que en conjunción con los medios tradicionales, que son los que de una u otra forma disparan esto, lo vuelven noticias importantes que inciden en la agenda diaria. Claro, pero volviendo en este caso ya al tema de marca país, esto es el medio, yo tengo, valga la expresión, 1000 activistas que tienen vinculaciones con otros 1000 o 2000 o 3000 o 5000 activistas en el exterior. Les mando mis mensajes y ellos amplifican, y de repente un movimiento pequeño puede parecer mucho mayor. Como el movimiento Ya me cansé, que es el que está sucediendo ahora y que ha sido una de los hashtags más involucrados en conversaciones en Twitter en México. Y esto obviamente se ha ido extendiendo a las comunidades de los mexicanos en el exterior. Entonces, como amplificador, pues, tiene un potencial muy grande y obviamente puede ser incluso muy destructivo para la imagen de un país en el exterior.
El punto aquí que yo creo es que le falta contenido a estos movimientos. Solamente son amplificadores, pero no, al menos no se ha encontrado la forma hasta ahora de volverlos mecanismos de participación o de creación de propuestas o diseño de algún tipo de agenda. Entonces, si lo vemos en términos de la marca país, incluso podría ser contemplado dentro de un mapa de riesgos, de si tienes algún fenómeno que está sucediendo en tu país, puede ser amplificado mucho más grande incluso de lo que es a través del uso de las redes sociales, sin que necesariamente eso te ofrezca algún tipo de propuesta o involucramiento más certero de la sociedad civil. Pero eso queda como, valga la expresión, al margen de lo que sea, queda como, afecta, valga la expresión, la marca país, ¿correcto? Totalmente. Naturalmente, sí. Me parece que va al corazón, porque de qué está hecho la imagen de un país, de lo que se dice de ese país, de lo que se conoce de ese país. Y si uno está en el exterior y lo que suena de ese país, lo que se escucha de ese país, son las simplificaciones o no, pero informaciones que vienen a través de redes sociales, por ejemplo, y que afectan la imagen de ese país, claro que se ve, digamos que va al corazón de lo que es la marca país. Y eso tiene que ver con un manejo también que va más allá de la sociedad civil. Es un manejo, como decíamos, ¿qué puede hacer el gobierno con eso, por ejemplo, o en diplomacia pública? ¿Cómo, de una u otra forma, engancharte en conversaciones con este tipo de redes para poder legitimar mensajes? Se tienen que entrar estos temas de forma, digamos, de frente, porque si no encuentras una disonancia muy grande entre lo que dice el país y cómo se presenta el país y lo que sucede en otros espacios de mucha pluralidad como son las redes sociales. Claro, esto en términos, y esto ya va para los dos, lo que se llama el poder blando de un país es significado por su cultura, significado por su imagen, valga la expresión, tiene un impacto considerable en términos de los vínculos internacionales, para decirlo de esa forma, y evidentemente un impacto sobre su poder de negociación, su poder de convencimiento o de convocatoria, en todo caso. Claro. ¿Cuál es el efecto de una imagen golpeada en redes sociales? Yo diría comentaría que un punto clave aquí, el primero en todo el diseño de la promoción de la diplomacia pública o el poder blando de un país, es no tratar de pensar que que uno puede entrar a las redes sociales, construir un mensaje surrealista de algún país y que utilice el tema de las redes sociales para amplificar esto y tenga un mayor impacto, tal como no se puede hacer, lo que comentábamos en la emisión anterior, una campaña publicitaria y ponerla en los medios tradicionales y pensar que esto va a cambiar las percepciones. Yo creo que aquí debe haber un entendimiento, insisto, de que las redes sociales ofrecen un canal de dos vías y que esto es necesario. No solamente debe ser una transmisión de mensajes que se quiere que se amplifiquen, sino un involucramiento de todos y quizás ir construyendo un lenguaje y es muy complicado en un escenario de múltiples voces y visiones, ¿no? Claro, ese es el aspecto central, me parece. La construcción de la imagen de un país se complejiza demasiado cuando tienes muchos actores que construyen esa imagen a la vez. Algunos escucharán más o algunos escucharán poco menos. Sin embargo, la multiplicidad de actores hace mucho más complejo tener una imagen coherente de un país. Y sobre todo, y esa es la parte fundamental, que lo que se comenta en las redes y lo que vende el país tengan cierta consistencia, ¿no? Que no sale de un aspecto en un lado y de otro aspecto en otro lado, sino que hubiera cierta coordinación, si se puede, entre la imagen que se maneja en un tipo de medio y en otro. ¿Y qué pasa cuando es muy contrastante? Claro. O cuando hay un sector que es contrastante, pero con un gran eco en redes sociales, y un mensaje del resto que no está de acuerdo con eso. Claro, esa disonancia mete en graves aprietos, me parece, por una parte a los que tienen esta imagen, que puede ser el gobierno, y por otra parte les da un arma muy poderosa a las personas que quieren cambiar esta imagen o que quieren ir al fondo de ciertos temas, porque les da visibilidad, y eso tiene que ver con que el gobierno, de alguna otra forma, si hablamos de eso, tiene que entrar también a tratar esos temas. Y yo lo veo como algo, al final, si bien para la imagen del país
puede ser complicado, a la larga puede ser benéfico, porque muchos temas también se ventilan, entonces esa disonancia puede tener repercusiones obviamente positivas. Pero es un tema que da para muchísimo más todavía y lo veremos eventualmente, pero por lo pronto vemos que es un tema que tiene un impacto, tiene un golpe, ejerce una influencia sobre la política pública, la política exterior de un país y que todavía, igual que los medios tradicionales de comunicación, no sabemos cómo enfrentar el fenómeno del Internet. Muchísimas gracias a ustedes, gracias José Antonio, gracias Israel, y a ustedes los espero la próxima vez en nuestra siguiente edición del Foro de Análisis Global de Excelsior. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.